Y compañeras, bienvenidos y bienvenidas a esta semana número 13, un diplomado que avanza rápidamente. Hoy tenemos un tema muy importante, como quiera, que nos permite proyectar las acciones políticas desde la tarea sindical y, por supuesto, fortalecer el ejercicio de transformaciones estructurales que requerimos para lograr avanzar hacia las condiciones de justicia económica, política y social en nuestro país. Hoy nos acompaña en la moderación el profe Jorge Alvin y en la conferencia central nuestra compañera María Eugenia Londoño. Profe Jorge Alvin, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días a todos los participantes eh, en el diplomado. Nos complace encontrarnos nuevamente para seguir compartiendo con ustedes la temática planteada para esta semana 13 de hoy, 1 de junio de 2024. En el día de hoy, como lo decía la compañera Ana María, en el día de hoy tratamos dos temas fundamentales que tienen que ver todas con los movimientos sociales y sus implicaciones ya en el mundo social y en los movimientos sociales sindicales. Eh, con dos componentes. Este tema tiene dos grandes componentes. El primero, las tendencias sindicales, que obedecen a las tácticas y estrategias que se plantean en el movimiento sindical en toda la historia de su presencia, obedientes a la caracterización de las condiciones y circunstancias económicas y políticas que le permiten establecer sus objetivos y su accionar, sus métodos pertinentes en un momento histórico de la lucha en sus intereses socioeconómicos. Y otro componente que es el tema del paralelismo sindical como uno de los principales fenómenos criminales contra la vida organizativa de los sindicatos. Estos ocasionados por situaciones, fenómenos íntimos de las organizaciones sindicales o propiciados por los patronos con la intención de debilitar la acción histórica de los sindicatos. Y para ello contamos en el día de hoy con la participación y la compañía de la compañera María Eugenia Londoño, actual fiscal del Comité Ejecutivo de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, quien tendrá a su cargo la conferencia central de estos temas que son tan importantes en la coyuntura actual que estamos viviendo en el país, donde nuestro gremio ha sido un protagonista de primer orden. Iniciamos entonces con la participación, un saludo de la compañera Isabel Olaya Cuero, directora del Departamento de Formación y Organización Sindical, quien se va a dirigir a todos nosotros en esta sesión número 13. Compañera Isabel Gracias, Olaya Cuero, tiene usted la gracias, palabra. Alvin. Bueno, saludo a todos y todas. Hoy en nuestra 13ª semana del diplomado, en esta quinta versión. Quiero felicitar también a los que sábado a sábado se conectan, sacan ese espacio de descanso, de familia para estar aquí. Le doy los agradecimientos a mi compañera del Ejecutivo, a María Eugenia Londoño, que funge como fiscal. María, muchísimas gracias por el acompañamiento, por tu participación en una temática muy importante, como decía Ana y como decía el compañero Albín. Y nos encontramos hoy para reflexionar sobre ese papel fundamental de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, como esa alternativa de poder. Pero es importante también entender y destacar la importancia histórica de esa lucha histórica y contemporánea de los movimientos sindicales y sociales, en esa lucha por los derechos laborales, esa lucha por los derechos sociales. Y hoy María aquí nos va a hacer en ese caminar pues todo ese histórico de cómo han iniciado esas luchas y cómo lo que tenemos nosotros no ha sido regalado, ha sido logrado por la tenacidad, por la unidad, por la resistencia y por la lucha de los movimientos sociales y sindicales a través de la historia. Lo que tenemos no ha sido regalado.
como educadores, como educadoras, debemos ser conscientes del impacto que podemos tener en la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa. Por eso es fundamental entender y participar en todos los movimientos que en todos los territorios existen. Los movimientos sociales y los movimientos sindicales son la voz de aquellos que han sido históricamente marginados, excluidos, que han vivido con desigualdades. Los movimientos sociales son la expresión de la lucha por los derechos laborales, por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, en un contexto donde los intereses económicos priman ante los derechos de todo un pueblo. Sobre decirles, compañeros, que hoy como maestros y maestras, nosotros somos fundamentales, somos esenciales en esa defensa, de continuar defendiendo esos derechos laborales. Y no solamente de los maestros y maestras, sino de toda la comunidad en general. Somos clave para esa transformación, para ese cambio que requiere el país. Hoy debemos estar comprometidos con todo esto, compañeros, con todas las diferencias que tengamos y que son permitidas en todos los espacios donde estemos, pero hoy lo que prima es lo que queremos: equidad, justicia, igualdad, condiciones dignas. Allí nos toca unirnos y tenemos que aprender a respetar las diferencias, tenemos que encontrarnos en toda esa lucha para que de verdad podamos vivir en un país más justo y más igualitario. Es importante recordar, compañeros, que el camino hacia el cambio no siempre es fácil. El camino hacia el cambio trae traumatismo, trae dificultades, trae miedo, que es lo que estamos viviendo también ahora en medio del ajuste al modelo de salud. Nos vamos a enfrentar a obstáculos, a resistencia por parte de aquellos que se benefician del statu quo, pero los llamo a que tengamos firmeza en nuestra convicción y en nuestra unidad para que juntos podamos lograr esas transformaciones que requiere el país, unas transformaciones significativas para nuestra sociedad. En este taller no solo aprenderemos sobre la historia y el funcionamiento de los movimientos sociales y sindicales, aquí también, con la sapiencia de María, con todo ese caminar que vamos a hacer en esta temática, vamos a darnos cuenta de ese rol como docente en cada uno de los movimientos. Es momento, compañero, de empoderarnos, es momento de alzar nuestra voz y de trabajar por un futuro más justo y digno para todos y todas. Como educadores, estamos llamados a ser agentes de cambio, no solo dentro del aula de clase, sino también en nuestra sociedad. Es fundamental comprender que la lucha por una educación de calidad no se limita al ámbito académico, sino que esta lucha es intrínsecamente ligada a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales que abogan por los derechos de todos los trabajadores y por la justicia social. Sean ustedes, compañeros y compañeras, bienvenidos, bienvenidas a esta gran temática, que todas son importantes, pero hoy, en el contexto que estamos viviendo, nos llama a entender lo histórico, a entender el presente y entender lo que estamos viviendo para que no nos desinforme y para que nos encontremos y nos unamos en una sola voz, en una juntanza para salir adelante de todas estas inequidades e injusticias que vivimos. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación le apostamos al cambio, le apostamos a un mejor vivir, le apostamos a una Colombia más justa y equitativa y a un modelo de salud que de verdad preserve y nos dé las garantías para la vida, no solamente de nosotros, sino de nuestro beneficiario, pero también de todo el pueblo colombiano.
Éxitos en la jornada de hoy y un abrazo desde la distancia. Voy a estar unos 10 minutos y salgo a otros compromisos sindicales que tengo en el día de hoy. Gracias, compañera Isabel, por sus importantes palabras, siendo FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores, Federación y Confederación principalísimas aquí en el movimiento sindical, que es el corazón del movimiento social en el país. Se dirige a nosotros su fiscal en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestra federación, la compañera María Eugenia Londoño, quien estará al frente de la conferencia central. Compañera María Eugenio, tiene usted todo el espacio. Tome la palabra. Bueno, un abrazo fraterno desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Abrazar a Isabelita, con quien trabajamos de la mano las 5 mujeres del Comité Ejecutivo de FECODE, al equipo de escuela, que hace un trabajo absolutamente importante con el equipo de género de igual manera, para permanentemente fortalecer, garantizar y estructurar la política de formación de nuestra federación. Recuerden ustedes que la formación nos permite fortalecer nuestra conciencia de clase, elemento importante para trabajar en esta charla. Entonces yo quiero abrazar a quienes obstante han entendido que este escenario no vuelve, que quienes están aquí son privilegiados y privilegiadas y que hoy la formación nos llama, una formación político-ideológica, sindical con perspectiva de género. Recuerden que estamos en la federación más importante del país, de América Latina, FECODE, y somos 220.000 mujeres maestras, lo que significa un enfoque de género importante que quedó reflejado en la reforma estatutaria de la federación, que a partir del segundo semestre aspiramos ya a empezar a implementar, ley de cuotas, política de igualdad. Los pliegos deben ser negociados con una mirada de género y de igual manera 118.000 hombres, maestros, con los cuales adelantamos una lucha de clases que hoy cobra total vigencia. Abrazo al equipo de escuela, abrazo a los y las compañeras y compañeros que participan en este importante diplomado que ya está terminando y que seguramente nos va a servir para avanzar. De esta manera, entonces yo quiero que me ubique en la presentación. Vamos a trabajar de manera clara. Quiero invitarles y quiero picar, Perdón, que María, tiene que ¿sí te ver. puedes decir, por favor? Dime. No, Karencita, que se me permite compartir porque no he podido hacerlo. Ah, bueno. No. Quiero, Eh, sí, dale, Cari. sí, profe, puedes probar ya. ¿Listo? No, Igual, Karencita, estoy con 2 dispositivos, el otro no me lo has ubicado como coanfitrión. Creo que debe ser Ah, eso. ya te busco, ya lo hago. Vale, gracias. estaba planteando una introducción. Yo quiero rogarle a los y las asistentes que hagamos un ejercicio en el transcurso de la intervención. Primero, que nos ubiquemos el movimiento sindical en Colombia en el marco de un contexto de cambio, en el marco de un momento histórico, después de 214 años de la ultraderecha guerrerista gobernar nuestro país, y llega un gobierno alternativo, un gobierno progresista, en donde el movimiento sindical y los movimientos sociales tuvimos todo que ver. Ese ejercicio quiero que lo tengamos claro, que lo vayamos como un poco homologando a la intervención que vamos a hacer. El otro elemento que les voy a rogar que homologuemos y que vayamos haciendo un comparativo tiene que ver con el periodo de la pandemia que puso en riesgo la vida de los pueblos del mundo y qué ha pasado en ese escenario con los movimientos sociales y los movimientos sindicales. Y el otro momento que quiero que incorporemos tiene que ver con el estallido social en Colombia, que marcó definiciones estructurales y políticas para la transformación de la sociedad y de nuestro país y que impactó definitivamente la exposición que hoy les quiero hacer. Entonces, con esos 3 elementos, momento de cambio, tiempo de pandemia y estallido social, quiero que nos vayamos a esta intervención importante, cuya presentación la van a tener ustedes
pero quiero efectivamente que hagamos un buen ejercicio. Los movimientos sociales y sindicales alternativos al modelo. Queda claro que la historia de todas las sociedades que han extendido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clase. Claramente, continúa por favor, claramente, la lucha de clases ha sido una lucha histórica marcada por el modelo económico y el sistema. Eso significa entonces que en este momento la lucha de clases se acentúa, se profundiza, se redibuja, se recrea y toma diferentes matices. En ese escenario y en esa lucha de clases debemos leernos. Es fundamental porque queda claro que aquí tenemos que tener una identidad de clases indiscutible. Así entonces decimos que la lucha sindical es una de las manifestaciones del movimiento obrero permanentes, siempre necesarias, bajo el capitalismo y obligatorias en todos los momentos. Lo ha dicho Lenin y hoy cobra total vigencia. Continúa. Vamos entonces a mirar ahora las contradicciones de clase. Nos ubicamos entonces en el sistema económico capitalista, que es el que determina esas contradicciones de clase, esa contradicción capital-trabajo. Es decir, la mayoría de los países del mundo hoy se encuentra bajo un modelo se ubican con el sistema capitalista y efectivamente ese modelo económico plantea que todo se debe vender, que todo se debe privatizar para que los derechos fundamentales tengan ganancia, para que los derechos fundamentales sean trabajados como mercancía. Mercantilización de los derechos fundamentales, incluso que son aquellos que el Estado tiene que garantizar. Pero esos estados, impactados por el modelo económico neoliberal, están efectivamente orientando a través del sistema capitalista que hoy está en la mayoría de los países del mundo, que todo tiene que generar ganancia, que todo tiene que mercantilizarse y que el Estado se debe desentender de las responsabilidades con los pueblos. No un Estado benefactor, un Estado que suelte ese pueblo, que se olvide de esos derechos y proceda a venderlos como mercancía. ¿Quién los obtiene? Quien tenga la plata, quien tenga el recurso. ¿Quién se beneficia? Los dueños de la plata, los dueños del recurso. Para señalar entonces que las contradicciones de clase se fomentan en el modelo neoliberal, en el sistema capitalista, que lo resumimos en la explotación del hombre por el hombre y que efectivamente está hoy en la mayoría de los países del mundo. Colombia, a pesar del cambio que estamos viviendo, a pesar del gobierno progresista, tiene intacto el modelo económico neoliberal y tiene intacto el sistema capitalista. Eso aquí señalado. Pero cuando hablamos de los preceptos y de los principios del movimiento sindical y de los movimientos sociales, estamos señalando que nuestro enemigo de clase es el modelo neoliberal y ese sistema capitalista. Por lo tanto, ese modelo y ese sistema hay que derrotarlo, hay que acabarlo con una lucha y un ejercicio político de unidad, con conciencia de clase y con claridad de que los sindicatos deben trascender de lo gremial a lo político. Así entonces las contradicciones de clase, primero, determinan las relaciones de explotación de una clase dominante que ostenta el poder económico y político para garantizar su fortalecimiento y continuidad. En el mundo el poder lo tiene quien tiene el económico, ambiental, incluso tiene, como lo demostró claramente la pandemia. Se reúnen los más grandes del mundo, se reúnen los más poderosos del mundo y definen. Marita, ¿Quién? Marita, es que se te escucha Y al entrecortado. final, Marita, ¿qué tal ahí? ¿Qué sí, tal no ahí? ¿Me sé si de escuchan? pronto cerrando cámara, sí, es que a ratito se te escucha entrecortado. Entonces, pedirte Listo. por favor Voy a repitas hacer esa acá. última Voy a hacer partecita. acá. Sí, señora, ¿Qué gracias. tal ahí? ¿Qué tal ahí? Sí, señora. ¿Ahí está mejor? Bueno, Sí, señora. estamos señalando entonces que quien tiene el poder económico
tiene el poder político, cultural, ambiental, social, incluso tiene el poder sobre la vida de los seres humanos. Eso significa entonces que aquí la lucha de clases es clara. Quienes tienen el poder, quienes manejan la economía, quienes manejan efectivamente la mercantilización de los derechos fundamentales, con el poder de las clases oprimidas y explotadas, que reside en su capacidad de acumulación y expresión, óigame esto, de fuerza beligerante y de lucha para contrarrestar. Es decir, mientras las relaciones de explotación las define la clase dominante, nos corresponde a nosotros y a nosotras, clase obrera, proletaria, explotada, asalariada, que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder vivir, pero que ellos, los ricos, los que dominan, se basan en la fuerza de trabajo para acumular esa máxima acumulación del sistema capitalista que es la plusvalía, ganancia, 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 no importa tu vida, no importa tu bienestar, solo tu fuerza de trabajo, la capacidad que tenemos nosotros, la clase explotada, para las clases oprimidas explotadas residen en su capacidad de acumulación y expresión de fuerza beligerante y de lucha para contrarrestar. Esa es la obligación, eso es lo que nos corresponde, para contraponer al poder de la clase dominante. Este poder se fundamenta en la unidad y logra incidir en la eliminación de las causas estructurales de desigualdad a partir de la conciencia de clase. Continúa, por favor. Si tú y yo no entendemos a qué clase pertenecemos, aquí no hay nada que hacer. Si tú crees que porque te ganes un salario de grado 14 de la 3D, ya tienes carro, casa y beca, eres de mejor familia o eres de una clase media alta o de una clase alta, perdimos, perdimos, porque la identidad de clase significa reconocerte en qué estado estás, en qué escenario estás, cuál es tu identidad de clase y con quién, y cuál es tu enemigo de clase y para qué. Es fundamental. Los maestros y maestras somos clase asalariada, pobres, proletarios, de clase baja, explotados y explotadas, que tenemos que superar unas condiciones de vida, unas condiciones laborales y una paz con justicia social efectivamente completa y efectivamente integrada. Por favor, recordemos, desde una perspectiva filosófica que se deriva principalmente de la dialéctica hegeliana y ha sido adoptada por Carlos Marx y Engels, se describe la evolución de la conciencia de clase de la sociedad así. Yo les voy a rogar que nos ubiquemos. ¿Cuál es su conciencia de clase? ¿A dónde se ha estado ubicando? ¿Está en esta, está en la otra? ¿Y por qué? ¿Y cómo tendremos que revisar? Primero, conciencia de clase en sí. La conciencia de clase en sí se refiere a un estado en el que un grupo social, como el proletario, es consciente de su existencia y de su situación objetiva en la sociedad, pero no necesariamente comprende las implicaciones de esta situación ni actúa en consecuencia. O sea, se reconoce como con identidad de clase, pero no actúa en consecuencia. En este estado, los individuos de la clase obrera pueden reconocer su posición como trabajadores y trabajadoras explotados y explotadas, pero no tienen una comprensión profunda de las causas estructurales de su explotación ni un sentido de su poder colectivo para cambiar la situación. Es decir, nos identificamos con la clase proletaria, asalariada y explotada, pero no entendemos las causas estructurales por las cuales yo pertenezco a esa clase. Y si no las comprendo, si no las asimilo, pues no tengo cómo buscar cambiarlas. Conciencia en sí. Continúa, por favor. Conciencia para sí. Yo me ubico en la conciencia para sí. Miremos de qué se trata. La conciencia para sí se refiere a un nivel más avanzado de conciencia en el cual el grupo social no solo es consciente de su situación objetiva, sino que también comprende las relaciones de poder y explotación que los afectan y se reconocen como una clase con intereses comunes y un objetivo colectivo. Escúcheme esto. ¿En dónde está la diferencia? En este estado, la clase obrera no solo entiende su explotación, sino que también se organiza y actúa con el objetivo de transformar la sociedad y abolir el sistema capitalista. Este nivel de conciencia implica
una transición de la simple percepción de la opresión o la acción consciente y la organizada para superar esa opresión. Por eso decimos, el sindicalismo se ubica en un sindicalismo clasista que entienda la lucha de clases, la lea y sepa que hay que transformarla y actuar en consecuencia, o el sindicalismo reformista, que es el sindicalismo que plantea que hagamos reformas, que intentemos cambios, que pueden ser importantes o pueden ser cosméticos, pero que no toquemos la estructura. Y la estructura significa el modelo y el sistema. Ojo con eso, porque nuestra lucha tiene que tener claridad, tiene que tener objetivo y tiene que estar articulada en términos políticos para lograr un objetivo, porque todo nuestro accionar es político. Continúa. La siguiente, por favor. Ahora entonces, con todo y eso, con ese estado de condiciones objetivas y materiales, modelo, sistema, los dos momentos de conciencia para sí o conciencia en sí, viene la necesidad de la organización. Hoy los sindicatos, hoy los movimientos sociales cobran total vigencia porque somos quienes tenemos que jugar el papel para profundizar las transformaciones estructurales. Conciencia de la que hablamos ahora, que significa entonces leer la necesidad de transformar. Según Lenin, la espontaneidad de la clase obrera por sí sola no es suficiente. Y no es suficiente para alcanzar una conciencia de clase revolucionaria completa. Se necesita entonces una dirección política y teórica que guíe y eduque a los trabajadores y trabajadoras en la lucha por sus demandas, superando asuntos exclusivos de un sector gremialista para trascender a las transformaciones políticas. ¿Cuándo un movimiento es gremialista? Cuando solamente se interesa por sus reivindicaciones particulares. Usted va a una asamblea y tiene que hacer un enfoque de la coyuntura política. Usted tiene que leer el momento, porque si usted no lo lee, terminamos hablando cuándo está el ascenso y la ubicación, cuándo pagan la bonificación pedagógica, cómo está el tema de salud. Todos ellos se concatenan en la coyuntura política que estamos viviendo y económica. Por lo tanto, es necesario salir del gremialismo y entender que si FECODE tiene una apuesta política, que es la escuela como territorio de paz, está obligado a salir del aula a la comunidad, al barrio, a la organización social, a ser parte de ella y a profundizar la transformación. Trascender de lo gremial a lo político. Continúa. Así las cosas, vamos a hablar del sindicalismo y los movimientos sociales como respuesta a las embestidas del sistema económico y su modelo de acumulación. Así entonces tenemos que decir con claridad que la lucha se organiza. Si la lucha no se organiza, queda atomizada y no logra los objetivos estructurales que necesitamos. Continúa, por favor. Vamos entonces a mirar históricamente, de manera sistemática, en el ejercicio de todos los sistemas y modos de producción que hemos tenido. Primero el tema primitivo, luego el esclavismo, luego el feudal, luego el capitalista. Y hemos planteado la necesidad de mirar un modelo, un sistema socialista, que permita efectivamente que todo lo que se gane, que todo lo que se avance sea para todo el mundo. Y eso sería un estado superior que tendríamos que buscar porque hay países que tienen el ejercicio, pero quedan muy pocos y los pocos que han existido hoy están bloqueados, hoy están eliminados de la faz de la tierra, hoy están efectivamente oprimidos por las potencias que tienen efectivamente históricamente ese poder, como el imperialismo norteamericano, que ha tenido históricamente el poder, pero como ya el mundo hoy no es unipolar, ya no es solamente Estados Unidos, el mundo es multipolar, hay economías emergentes importantes que no ven efectivamente como una amenaza una posibilidad de un sistema socialista. Podemos entonces decir, es con el nacimiento del capitalismo que nace la clase obrera y sus formas de organización primitiva. Obviamente, cuando aparece la contradicción capital-trabajo, pues tiene que aparecer la clase obrera para defender sus derechos y para marcar esa lucha de clases y resolverla. Ese es nuestro cometido, resolverla. Entonces, miren ustedes cómo arranca un tema sistemático en el proceso. Ya no se hereda, ahora se poseen los medios de producción.
Ya los dueños de los medios de producción son otros, no los trabajadores, son los grandes capitalistas, son los grandes empresarios a los que en este momento les está doliendo infinito la reforma laboral. ¿Quién defiende la reforma laboral? Pues la clase trabajadora, porque son mejores condiciones para esa clase trabajadora que nunca las ha tenido. ¿En desmedro de quién? Pues de los dueños del capital, de los dueños de las empresas, que hoy vienen oponiéndose a la reforma. ¿Por qué? Porque les van a tocar la médula, porque les van a tocar su acumulado, porque les van a tocar su ganancia, que históricamente ha fortalecido con el trabajo al destajo, con la explotación del hombre por el hombre. Luego viene el desarrollo de fuerzas productivas que crean nuevas fuerzas de explotación, lo que contribuye a la formación de un nuevo modo de vida burguesa y de su ideología en las ciudades europeas. Remitámonos a la revolución industrial, remitámonos a la implementación y profundización del modelo neoliberal, que cerró empresas, a la apertura económica de César Gaviria Trujillo en los 90. Cerró empresas y envió a la gente a la calle. Por eso hoy está el trabajo informal, por eso está el trabajo al destajo, y por eso después de la pandemia, la tasa de sindicalización está por debajo del 4%. Si no hay empresas dignas, trabajo digno, empleo digno, pues no hay sindicalización. La clase obrera queda efectivamente volando porque no existe un vínculo oficial o un vínculo de empleo formal, y la gente sale a rebuscarse, que es la economía informal, que es la que está hoy preponderando después de la pandemia. El proceso de acumulación originaria del capital es en esencia un proceso de transformación de la explotación feudal a la explotación capitalista. Porque es que en el sistema feudal también había explotación. En el esclavismo sí que había explotación. Pero aún así, superando, miren, mis comillas no las ven, mis comillas, superando el sistema feudal, el sistema esclavista, hoy los trabajadores y trabajadoras, en el tema de acumulación del capital y en la contradicción capital-trabajo, seguimos siendo esclavos. Hoy nuestra situación laboral es esclavitud del siglo XXI, que es lo que queremos transformar con reformas estructurales como la reforma laboral del gobierno del cambio. La descomposición de los gremios artesanales en su momento, las condiciones laborales sin garantía ni derechos, es un modo que ha existido permanente que tenemos que transformar, y nacen entonces organizaciones obreras incipientes. Es decir, que la organización ha existido de una manera incipiente, luego se perfecciona, luego avanza. Por eso el movimiento sindical es importantísimo, porque es la base de la articulación política para la transformación, pero cuando sale del gremialismo, cuando avanza a la transformación política. Movimiento ludista o ludismo por el apellido del líder Ludán, una unidad de acción por elementos muy específicos y coyunturales. Viene entonces el previo a los sindicatos, se conforman clubes obreros. Antes de los sindicatos, miren ustedes las formas de organización, todas ellas con un objetivo claro. Y las cajas de sociedades de ayuda mutua. Y con el comienzo de la revolución industrial se inicia efectivamente en firme la organización de los obreros y de las obreras. Continúa. Estamos hablando, incidiendo y fortaleciendo la conciencia para sí. Es fundamental. Ahora entonces vamos a definir lo que es un movimiento social. Importante señalar. Distinto al movimiento sindical, pero ambos se necesitan. Se necesitan para que jueguen el papel en las transformaciones de la sociedad. Los movimientos sociales cobraron total vigencia en el estallido social, situación que les pedí que tuviéramos en cuenta. Movimientos de mujeres, indígenas, jóvenes, campesinos, todos esos movimientos con participación directa y activa de los sindicatos, logramos en un estallido social, en un ejercicio político, en una táctica privilegiada como es la movilización a todo nivel, porque la movilización no es ir del parque nacional a la Plaza Bolívar, movilización social, cultural, ambiental, y la movilización obviamente en las calles. Logramos con un estallido social al lado de los movimientos sociales una transformación estructural de Colombia, de nuestro país, por la paz total, por las reformas estructurales, y llegó un gobierno del cambio. Es una acción de agenda política, es una acción de las urnas
y en una acción de unidad. ¿Qué es un movimiento social entonces? Es un actor político colectivo que juega un rol movilizador y de fomento de cambio social a través de acciones de contenido simbólico e identitario, a menudo poco convencionales. Es decir, se trata de agrupaciones de individuos que comparten ciertos rasgos identitarios. ¿Qué rasgos? La raza, la clase social, la orientación sexual. Recuerden ustedes que los grupos, los movimientos sociales LGTBIQ+, también han jugado un papel fundamental en el tema de diversidades y que desafían conjuntamente el punto de vista dominante sobre la realidad social. Carecen ellos, los valoramos profundamente, pero carecen, tema que habrá que superar, de una estructura formal. Son agentes colectivos diversos e informales. Surgen en torno a una causa específica. Una vez logrado su objetivo, suelen desaparecer o desarticularse, fenómeno que hay que tener muy en cuenta. Suelen manifestarse a través de actos multitudinarios, los movimientos de masas, los movimientos sociales, disculpen, que efectivamente juegan un papel importantísimo y que direccionan cambios tan importantes estructurales como el que acabamos de lograr en nuestra querida Colombia. Continúa. Vamos entonces ahora a mirar cómo nacen los sindicatos. Si estudiamos la historia de los movimientos sindicales, valoramos con mayor profundidad y conciencia de clase el ACUT, FECODE, todos los sindicatos del país. Es necesario valorarlos en su dimensión para entender la vigencia y la importancia que cobra el movimiento sindical. Los sindicatos nacen como organizaciones permanentes. Proyectan objetivos a largo plazo en donde los obreros y las obreras reglamentan su propio trabajo en la organización y se genera entonces un programa de lucha, un norte, una ruta. Si no hay una política de dirección, una política de acción, ese será efectivamente un sindicato que no tiene una consistencia en términos políticos para alcanzar el objetivo estructural o la meta central. Continúa. Así las cosas, estamos hablando de algunas tendencias enunciadas en la unidad didáctica que ustedes van a trabajar. Yo quiero que las caractericemos y las homologuemos a la exposición que estamos haciendo. Una tendencia moralista. Ella se caracteriza por luchar contra la pobreza y la injusticia, pero desde una visión mística y religiosa. Es válida, importantísima. Al fin es una tendencia. La teoría del sindicalismo como agente revolucionario, escúcheme esta es muy importante. Corriente de influencia marxista que desarrolla la conciencia de clases y promulga la lucha emancipatoria de la clase trabajadora. Óigame esto, la lucha emancipatoria, es decir, cómo nos zafamos de las cadenas, cómo logramos trascender y cómo logramos que esa clase obrera tenga poder al lado del pueblo, al lado de los movimientos sociales, y eso se llama poder popular. La clase obrera entonces tiene que entender que tiene un papel determinante para buscar la emancipación real. Viene ahora la teoría del sindicalismo en respuesta psicológica. Esta obedece a una reacción anímica, defensiva, ante la industrialización. Y por eso su principal objeto nace como la lucha por la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Es muy importante. Hoy tenemos 70.000 maestros y maestras provisionales. Algunos ya ingresaron, hay otro resto que está sin posibilidades. Por eso entonces lograr la estabilidad laboral es muy importante. Pero venga, ¿y qué más? ¿Y nos quedamos allí? ¿Y cómo fortalecemos la estabilidad laboral? ¿Qué ganamos? ¿Cómo avanzamos? Entonces también es importante anexar un poco a esta teoría. Viene la teoría economicista. Ojo, es de visión tradicionalista y lucha por las reivindicaciones estrictamente económicas, que son muy importantes. La bonificación pedagógica, la nivelación salarial, todo eso es importante. Pero venga, ¿y qué más? ¿Y cómo transformamos? ¿Y cómo logramos que las condiciones de vida nuestras se fortalezcan? ¿Y cómo conseguimos la paz social donde todos, la paz total donde todas y todos tengamos nuestros derechos fundamentales garantizados? O sea, pues, que es importante el tema reivindicativo, pero es parte de un contexto político de transformación. Continúo.
Viene ahora entonces la teoría economicista, de visión tradicionalista, lucha por las reivindicaciones estrictamente económicas, ya lo había mencionado. Viene la teoría de acción política, está ligada a la transformación social y política con alcance de mayor fondo, un mayor fondo de cambio de la sociedad y del sistema político. Esa es la lucha estructural que define a un sindicalista, a un sindicato que tiene carácter clasista. Leernos efectivamente en identidad de clase significa tomarnos de las manos, unirnos para las transformaciones estructurales. Y viene la última, la tendencia contemporánea. Entiéndase como sindicalismo moderno. Este dirige su atención a cómo actuar y cumplir su papel organizativo en el plano estratégico de su accionar político con mayor incidencia en la dinámica social del país. Es el que estamos viendo hoy, el contemporáneo. Y él cobija 4 aspectos. Yo quiero señalar antes de los 4 aspectos algunas dificultades para materializar esa lucha política de los sindicatos. Podemos evidenciarlas porque hoy FECODE se ubica como el sindicato más victimizado del país. Eso es muy grave. Más de 1.200 maestros y maestras asesinados y asesinadas en la federación. Dificultades. El asesinato sistemático, el señalamiento y estigmatización, nos llaman adoctrinadores. Recuerden que Milei en Argentina entra y lo primero que hace es acabar con el Ministerio de Educación, llamando a los maestros y maestras adoctrinadores. Aquí la ultraderecha guerrerista siempre nos ha llamado adoctrinadores y es porque hacemos uso de nuestra libertad de cátedra, de nuestra autonomía de cátedra, para mostrarle a los estudiantes en medio del pensamiento crítico cuál ha sido la historia, que no olviden los 6.000 falsos positivos, que no olviden la motosierra, que no olviden la corrupción, que no olviden la explotación de la ultraderecha guerrerista durante más de 214 años. Por eso los llaman adoctrinadores. El despido de sus miembros por parte de los dueños de las empresas. Ello busca disolver el movimiento sindical. Si el trabajador se queda sin empleo, pues va a ser un trabajador menos en la tasa de afiliación al sindicato. Miren ustedes cómo nos van desmoronando. Por eso es fundamental buscar el empleo formal, la empresa formal que respete los derechos para fortalecer la afiliación sindical y el ejercicio sindical. El exceso de legislación, el decreto 160 de negociación colectiva. El gobierno, cuando llega el gobierno alternativo, busca una modificación del decreto 160 y viene entonces el decreto 345, 245, que significa efectivamente una negociación no permeada por la regla fiscal. Porque el anterior proceso decía, tiene derechos trabajadores en el pliego de peticiones, en la negociación, si hay plata. Ahora se busca entonces que la representación de los sindicatos sea la más importante con base en el número de afiliados. Se busca que no esté efectivamente permeando los derechos negociados el tema de la regla fiscal. Es importante leer el 245 como un decreto que hoy no, está modificando el 243. Gracias por la observación, Alvin. Muy bien. Viene Ya. ahora entonces, ¿sí? La fragmentación del movimiento obrero en regiones, lo que ha desestimulado la formación de un movimiento sindical cohesionado a nivel nacional. Eso también es importante señalarlo, muy complicado. Y viene el burocratismo, el clientelismo y las prácticas inadecuadas que promueven el descrédito. Ya voy a entrar al paralelismo, David. Continúo. Te faltan 10 minuticos, yo creo que ahí te da. ¿Listo? Vamos con el paralelismo. Entonces, pilas con esto porque hoy está tomando absolutamente fuerza el paralelismo sindical. El paralelismo sindical es un fenómeno en el cual existen múltiples sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de una misma empresa, industria o sector. Estos sindicatos, aunque tienen objetivos similares de mejorar las condiciones laborales y defender los derechos de los trabajadores, suelen estar divididos por diferencias ideológicas, políticas, tácticas o incluso por influencias externas como la intervención del empleador o del Estado. Muchos sindicatos paralelos hoy están minando la unidad y muchos de ellos son patronales, es decir, que están orientados efectivamente por el patrono
y que efectivamente ese sindicato se le olvida la lucha de clases y lo que hace es venir a jugar un papel que revienta al sindicato con mayor representación histórico, que viene jugando el mismo papel de ellos, pero ellos efectivamente tienen un objetivo. Ese objetivo es atomizar. Hoy hay un debate con la CUT. En la CUT estamos señalando que no puede la CUT recibir a los sindicatos paralelos en su seno. ¿Qué significa? Significa entonces que el sindicato paralelo se retira, se aleja de los sindicatos más grandes y representativos que tienen un carácter clasista, que están orientando una lucha por ese gremio y se van a otro escenario. En otro escenario para, oiga esto, luchar por los mismos objetivos, pero de otra manera, atomizando el movimiento, reventando la unidad y jugando un papel que efectivamente le permita a los que tienen el poder reventar la organización sindical. Hoy en el país hay muchos sindicatos paralelos y vienen creciendo. Tendremos que entrar a examinarnos en términos de la unidad qué está pasando y quién está coayudando a ese paralelismo. Porque al final, anoche leí algún flyer. FECODE no nos quiere. FECODE no se preocupa por nosotros, solamente le preocupa la plata. Eso es absolutamente falso, porque lo que FECODE está haciendo hoy es buscando un salto cualitativo en el modelo de salud del magisterio colombiano, estructural. Está buscando que por fin la plata, nuestro modelo especial, nuestro régimen especial, sea para nosotros y no sea para el negocio, para la intermediación financiera, para la integración vertical. Es decir, que lo que está viendo el magisterio colombiano es un salto cualitativo que le permita defender la vida como derecho fundamental. Así pues que en este escenario es absolutamente equivocado en términos políticos señalar la federación, porque lo que la federación está haciendo es un tema histórico que no lo vamos a volver a tener en un momento de cambio. Y es que la salud y la vida del magisterio colombiano sea derecho fundamental. Así pues, señalamos el paralelismo sindical como un fenómeno que hay que revisar, porque revienta la unidad, porque revienta el sindicalismo que viene orientando efectivamente cambios estructurales, trascendiendo lo que más lo político y se equivoca en su accionar. Muchas veces buscando permisos sindicales, muchas veces buscando viajes, garantías que no lo busca el sindicalismo clasista y efectivamente aquí hay una diferencia estructural que tendremos que resolver con nuestra central unitaria y con todos los actores para buscar la unidad. Ningún sindicato por fuera, ningún maestro por fuera de los sindicatos regionales y ningún sindicato por fuera de FECODE. Eso significa entonces en el paralelismo que existen múltiples sindicatos, que existen diferencias políticas e ideológicas, competencia y rivalidad, intervención externa. Esos debates podemos darlos y al final unirnos. Ese es el llamado, porque si no hay unidad, no podemos transformar y no podemos avanzar. Continúa. Efectos del paralelismo sindical. Debilitamiento de la negociación colectiva. Conflictos internos. Reducción de la efectividad y acción colectiva. Pérdida de credibilidad. Muchos sindicatos no van a lograr lo que un sindicato fuerte y en unidad, con muchos maestros y maestras allí, como FECODE, ha logrado históricamente. Lo que hoy tenemos es por la unidad y la acción sindical. No tiene otro nombre. Si usted no está de acuerdo con la bonificación pedagógica o si no ha luchado por ella, ha luchado toda la Federación del Magisterio, pues usted no la va a donar a las hermanitas de la caridad. Usted va y la cobra. Por lo tanto, en el sindicato, lo que ganamos, lo ganamos todas y todos, lo que perdemos, lo perdemos todas y todos. Incluso lo ganan los sindicatos paralelos. Es así, con nuestra lucha. Por lo tanto, el llamado es a la unión, indiscutible. Continúo. Creo que voy terminando. Continúo en los 10 minutos que me dio Alvin. Aquí entonces yo quiero señalar, trascendente de lo que me da para decidir en la superación del capitalismo. Comprensión de la lucha de clases. Es bueno reconocer que la lucha de los trabajadores no es solo por mejoras inmediatas en el lugar de trabajo, sino parte de una lucha más amplia contra el sistema capitalista. Trascender de lo gremial implica entender que las condiciones de explotación son inherentes al sistema económico y que la verdadera emancipación requiere cambios estructurales, no cosméticos, no reformistas. Continúa. Así entonces definimos la solidaridad de clases como trascendente de lo gremial, significa fomentar la solidaridad entre todos los trabajadores, independientemente del sector o industria. Perspectivas
integrales y sistémicas, en lugar de centrarse exclusivamente en demandas específicas de un gremio sector. Un sindicalista ha de abordar los problemas desde una perspectiva integral y sistémica. Al interior de los sindicatos tenemos que dar los debates, debates con altura, debates políticos, porque al final el enemigo no está dentro del sindicato, el enemigo no está dentro del movimiento sindical, el enemigo es el modelo, el enemigo de clase es el modelo y el sistema, que es lo que tenemos que derrotar en una lucha estructural y política. Así pues que al interior de los sindicatos nos damos los debates, pero tenemos que caminar en unidad por las grandes transformaciones. No se compadece un dirigente sindical, una fuerza política que esté yendo para un lado distinto de donde está el pueblo buscando transformaciones para cambiar sus condiciones de vida, porque entonces dejamos de ser parte de ese pueblo y nos ponemos al lado de los sectores que están reventando las posibilidades de cambio. Entonces la identidad de clase es muy importante. ¿Quién me representa? ¿Quién es de la clase proletaria y asalariada y pobre? Ojo con eso, no nos podemos equivocar, porque en esta lucha tenemos que tenerla muy clara. Continúa, porque vamos yendo, la transformación social, aquí estoy hablando de la transformación social durante toda mi intervención, continúa. Esta 5 presentación les va a quedar. minuticos. Sí, gracias, querido Alvin. Continúa. Y ahora quiero decirles gracias y decirles, solo la lucha educa a la clase explotada. Solo la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, aclara su inteligencia y forja su voluntad. Lo ha planteado Lenin. ¿Me vuelven la pantalla, por favor? Yo termino mi intervención mirándoles a los ojos. Volvemos a la cámara, al grupo inicial. Y yo quiero entonces decirles con toda la claridad que hoy la federación del país y de América Latina juega un papel absolutamente importante, pero en esta coyuntura puede pasar que como se está buscando con afán el golpe blando contra un gobierno alternativo que el pueblo eligió, que está orientando unas reformas estructurales por el pueblo y para el pueblo, que está intentando tocar la médula, la raíz del capitalismo de quienes han tenido el poder históricamente, así también ese golpe blando que lo asesta todos los días, la ultraderecha guerrerista, el Congreso Legislativo que no es de este lado y no es alternativo, el Poder Judicial, los órganos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la misma Defensoría del Pueblo, en contra del gobierno del cambio y los medios de comunicación del reino. Es decir, que hoy hay una arremetida y una andanada, ¿para qué? Para arrebatarle al pueblo, a los sindicatos, a los movimientos sociales, la transformación que logró. Hoy entonces tenemos que mirar de qué lado estamos. FECODE plantea que la escuela es territorio de paz y por eso le tenemos que apostar a la transformación. Claro que los cambios cuestan. Es que es cambiar un país de 214 años de motosierra, opresión, masacre, corrupción en 2 años que llevamos. Y tenemos el gobierno, no tenemos el poder. Por lo tanto, hoy, bienvenido el debate, bienvenida la discusión, pero al centro, la apuesta, porque el golpe blando también impactará a la federación. Viene por FECODE, viene por la USO. Si acaban con FECODE, acabarán con la federación que lleva más de 65 años luchando para que la educación no se privatice, para que la educación sea derecho fundamental. Y FECODE no somos los 15 y las 15 que estamos hoy. FECODE es la organización. Las personas pasamos, las organizaciones quedan. Por eso hoy cobra total vigencia el sindicalismo, por eso hoy cobra total vigencia el movimiento social. Todos ellos en unidad, con una orientación política, con una claridad y conciencia de clase, debemos entender que llegó el momento del cambio. Si nos dejamos arrebatar el momento del cambio, volverá a la oscura noche. Así es pues que les entrego mi abrazo desde el Comité Ejecutivo, donde en unidad hemos tratado de transitar en este momento complejo de transición del modelo de salud, pero que sin duda alguna habrá un salto cualitativo para que la salud del magisterio colombiano por fin, en el marco de nuestro régimen especial, en el marco de los elementos especiales de nuestro modelo, podamos tener un derecho fundamental y una vida digna reconocida. Gracias mil. Que venga el abrazo, que venga la unidad, que vengan los debates, pero al fin entendamos de qué clase somos, a qué clase representamos y cuál es el verdadero enemigo de clase. Un abrazo infinito
Gracias por escucharnos y esperamos que les haya quedado claro en 40 minutos todo lo que quería plantear. Gracias, muchas gracias, compañera María Eugenia, por su destacada participación en este tema interesante. Ha hecho usted un recorrido histórico de lo que son las organizaciones sociales desde la base hacia arriba, con la posibilidad de trascender a la lucha política que actualmente estamos desarrollando. Mami, se me fue esta vaina. Te estamos Ay. escuchando, Alvincito. Ya, que quedé oscuro. Y bueno, a continuación las compañeras, ahí está Lucha, Lozaida y Ana María, van a organizar las inquietudes y preguntas, inquietudes que los compañeros participantes a manera de chat y algunos van a entrar en vivo. Ellas tienen las reglas para ello. Lucha, entonces, favor, y vamos a darle la participación en preguntas y inquietudes a los compañeros. Muchas gracias, Alvincito, y muchas gracias, Marita, por tu valiosa exposición. Vamos a tener 5 compañeros con vos y unas preguntitas del chat, Marita. Entonces te pedimos que en 20 minuticos, tú resuelvas todas esas preguntas que te pedimos recojas, pues, ahora. María, te preguntan qué hacer, Magali pregunta qué hacer en un análisis pluralista de poder económico y en la coyuntura política actual, como lo es la salud en lugares y regiones como en Cali, que el docente es desprotegido y sometido al paseo de la muerte y ha intensificado la dificultad en la atención en salud de su familia. Recordamos pedirles el favor de que hagamos preguntas en función del tema. Hay un compañero que pregunta, Juan, muy particular, que las agrupaciones LGTBI no sean visibilizados ni entren en la discusión de los sindicatos. Compañero Yacir Parejo, compañero Yacir, compañero Traudel Hurtado, compañero, compañera Diana Patricia Reyes, compañera Diana Patricia Reyes. Caramba. El profe Guillermo pregunta cuáles son los mecanismos para desestructurar el carrusel sindical que no genera impactos positivos en la misión del sindicato. Preguntar a profe Liz cuál es su opinión respecto a esta frase que le escuché a un compañero de otro sindicato. El error de FECODE es que hace alianzas con partidos políticos. Debemos ser independientes. Compañera Rosmayra Duque. Rosmayra Duque. Compañero Guillermo Rodríguez. La pregunta ya la había formulado en el chat, muchas gracias. Ok, compañero Guillermo, muchas gracias. Entonces tenemos opción para 4 compañeros que levanten su mano. Está la compañera Camila Penagos, entonces. Compañera Camila. Hola, muy buenos y combativos días. Un Realmente minutito, compañera. estoy muy feliz y qué chimba escuchar una mujer tan poderosa hablando de conciencia de clase. Em, un compa preguntaba sobre, bueno, cómo veríamos el paralelismo sindical. Yo ponía el ejemplo en el chat. Acá se supone que Asoinca es el único afiliado a FECODE en el departamento. Nosotros estuvimos en movilización por el tema de la salud hace un año, estuvimos tomando el Capitolio y mientras nosotros estábamos en esta lucha por un sistema de salud digno para el magisterio, los compañeros de SUTEC, pues compañeros no, la gente de SUTEC hizo movilizaciones en contra de nosotros, en contra de nuestra lucha por un sistema de salud digno, defendiendo a SUTEC. Entonces ahí como para el ejemplo de cómo vivimos el paralelismo, respondiéndole al compa que habla también sobre el LGBTI, también tenemos que tener en cuenta que se viene un relevo generacional grande, que sí o sí ya nos tienen que dar puertas. Y tenemos de ejemplo a los movimientos sindicales de Estados Unidos que se reactivaron y están con las banderas del LGBTI también dentro del movimiento sindical. Y ya como pregunta, me gustaría 10 saber cómo segunditos, podemos compañera.
cómo podemos incentivar la lucha de clases en los 1278, ya que es una generación que no tiene memoria histórica ni memoria colectiva sobre las luchas que ha tenido el magisterio. Gracias. A ti, gracias. Gracias, profe Camila. Pregunta Omar, algunos sindicatos regionales insisten en cerrar la puerta a nuevas ideas de organización y no asumen el advenimiento de nuevos liderazgos. ¿Qué hacer al respecto desde las bases? Pregunta varios comentarios sobre tu participación. Por ahí te hacen invitaciones también. ¿Cómo poder fortalecer el movimiento sindical y promover la participación? Si ven que en los niveles directivos de los sindicatos filiales solo son peleas y luchas de los egos y en las subdirectivas lo único que percibimos es problemas para solucionar a honoris causa. Em, Hay muchos comentarios, pocos preguntas. Bueno, buenos días. Una pregunta, ¿cómo hacer para que el movimiento, pregunta Javier, cómo hacer que el movimiento sindical se desligue de la clase política dirigente de nuestro país y logre así una verdadera independencia? Compañero Javier Hernán. Compañero Javier Hernán. Un minutito, mi profe. La pregunta. Ya la Ok. acabo de leer, pero entonces me subyace otra, y es con relación a los 1278 y el paralelismo sindical. En la organización se habla mucho del paralelismo y la perorata que lo tenemos que atacar, pero yo envié en días pasados una carta a FECODE solicitando el por qué capacitan a las otras secretarías. En el Valle del Cauca hay una secretaría que tiene que ver con los 1278 y a nosotros de FECODE nunca nos llaman a una capacitación. Entonces, ¿cómo atacar el paralelismo cuando a los nuevos maestros que están llegando, FECODE no tiene una línea fuerte de capacitación dirigida a quienes hoy en día somos mayoría? Gracias. Gracias, ti. profe. Que pregunta el profe José Miguel, ¿qué estrategias tiene FECODE para enfrentar el paralelismo sindical? La creación y el fortalecimiento de sindicatos es una apuesta del gobierno nacional. Quisiera conocer la opinión de María en el contexto de formación política sindical. Pregunta Humberto Ani, Amaya. repíteme el anterior, por favor. La creación y fortalecimiento de sindicatos es una apuesta del gobierno nacional. Quisiera conocer la opinión de María en el contexto de formación político sindical. Pregunta el profe Humberto, desde FECODE se puede realizar una propuesta para que en las universidades se incluya una formación sindical y política para los nuevos educadores. Pregunta Liliana, ¿cómo fortalecemos para consolidar más afiliados y menos sindicatos? Compañero Cerbero Nativo. Hola, buenos días. Un minutico, mi profe, adelante. Sí, preguntarle a María Eugenia si FECODE está pensándose, porque pues es una discusión que también al interior de la ADE hemos intentado proponer, y es pensarse otras formas sobre todo en la estrategia comunicativa que estamos viviendo en la contemporaneidad, toda vez que tenemos toda la opinión pública en contra de nosotros y digamos que el sistema, la maquinaria, sí sabe muy bien cómo manejar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo está pensada desde la lucha de clases, desde la organización sindical, esa estrategia comunicativa para que sea más efectiva? Y me sumo a la inquietud sobre cómo llegar a las facultades de educación para que la formación política de los egresados de las facultades de educación sea más fuerte y que no sea cooptada por esos otros movimientos que conocemos que, aunque se dicen de izquierda, parecen más de derecha que la misma derecha. 10 Gracias. segunditos, mi profe. Ah, ok. Perfecto. Perdón. Gracias, profe. Pregunta el profe Jorge Pardo, ¿cómo lograr que los líderes sindicales en ocasiones buscan su beneficio personal y se olviden de la verdadera naturaleza de la lucha sindical? Pregunta Joanny Pérez, ¿estamos perdiendo el movimiento gremial
con su objetivo principal? ¿Cómo buscar que se atiendan los temas de maneras estructuradas y dar información concreta a las bases? Pregunta Mario Hernando, ¿por qué cree usted que no se ha logrado consolidar un movimiento social y global que detenga la masacre en Palestina? Importantísimo. María, yo quisiera hacerte una pregunta, no hay más allí en el chat, no hay manitos levantadas. Sin duda, el ejercicio de la lucha identitaria por grupos identitarios, el campesinado, el LGTBI, las negritudes, digamos que los movimientos sociales en su conjunto configuran lo que podemos comprender como el poder popular. ¿Cómo el magisterio, cuál sería la tarea del magisterio para poder aportar ese fortalecimiento de los movimientos sociales en los territorios? O si tendríamos o no de alguna manera una responsabilidad social en incidir para el fortalecimiento de esos movimientos populares, un poco en aras de fortalecer el ascenso de la lucha social para poder lograr transformaciones estructurales realmente. Por aquí pusieron una ultimita. Maribel pregunta cómo lograr unidad sindical en medio de tantas diferencias, dudas y desconocimientos. Son las preguntas, Mari. Sí, ya no tenemos participación con vos. Bueno, tomada las inquietudes, María Eugenia va puntualizando los ejes centrales. Algunas estarán agrupadas por temas. María Eugenia, entonces tú tienes la palabra. Bueno, primero quiero señalar con beneplácito, me encanta el público que tenemos, el grupo de compañeras y compañeros, porque las preguntas demuestran el rigor académico y político que manejan, y eso es muy importante. Entonces yo quiero ir señalando las preguntas y sus respuestas en un ejercicio de intercambio, porque aquí no hay verdad absoluta, hay verdad relativa. Lo que tú dices hoy en un proceso dialéctico de cambio permanente y vertiginoso ya no es, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Estudiar la realidad, leer prensa alternativa permanentemente, estar informado, informada y masticar la información es nuestra obligación. No puedes tú repetir lo que te dicen los medios de comunicación del régimen. Tienes que crear efectivamente tu coyuntura, tu análisis permanente para lograr efectivamente entender lo que está pasando. Eso es necesario, es fundamental. Y ahí entonces yo quiero empezar planteando que nuestro accionar es político. Todo nuestro accionar es político. Puede ser que tú no milites, puede ser que tú no estés en el partido rosado, verde, amarillo, rojo, azul, pero tú tienes que tener efectivamente una militancia o una mirada política o una identidad política que te permita orientar tu accionar. No hay nadie apolítico, no hay nadie apolítico. Todas nuestras acciones tienen un objetivo. Ese objetivo es el que hace que nosotros seamos actores políticos y el magisterio colombiano en cada rincón del país tiene la palabra. Por eso yo insisto mucho en como territorio. Nunca antes en la historia del país, con un voto de clase del magisterio colombiano, en mayoría, habíamos logrado materializar un cambio, una transformación, como es un gobierno alternativo. Esa es la Escuela Territorio de Paz. Y ahí está la pregunta que hacen a María. ¿Qué responsabilidad tiene entonces el magisterio? El magisterio tiene que salir del aula e ir a transformar. Tiene que coayudar, articular, organizar esa comunidad, ese movimiento social, el territorio. Porque una cosa es hablar de paz en Bogotá y otra cosa es hablar de paz en el territorio, donde día a día viven el rigor de la guerra, de las balas, del hambre, de la corrupción. Queda claro que los gobiernos territoriales que quedaron hoy en el mapa político no corresponden a la correlación de fuerzas del cambio. La mayoría son gobiernos de ultraderecha, que en el ente territorial, ¿qué van a hacer? Reventar el cambio. No orientar el plan de desarrollo del gobierno del cambio, no orientar las reformas del cambio. Y eso es importante señalarlo al momento de hablar del voto de clase. Porque usted votó por los mismos que históricamente nos han tenido comiendo de lo que sabemos, perdimos. Hoy no tenemos el poder local.
Y si no tenemos el poder local, pues obviamente no podemos tener la incidencia para desarrollar y materializar el cambio que se encuentra en una ruta política, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Mire cómo funciona. Por eso nuestra tarea es fundamental. Articular, trascender de lo que pasa en lo político para salir a organizar las comunidades. Esos trabajadores informales que hoy no están organizados en el sindicato, venga para acá, trabajemos, formemos, hagamos pedagogía para que seamos más cada día quienes le apostemos a la transformación. Ese es nuestro cometido, esa es nuestra responsabilidad. Entonces yo quiero señalar que el tema de salud es complicado y la compañía tiene razón. Hemos estado abocados históricamente a la carrera de la muerte, porque la educación, la salud y la educación mandatadas por el modelo económico neoliberal, acentuadas por el sistema capitalista, son una mercancía. ¿Quién tiene salud? ¿Quién tiene plata? El que no se muere en la puerta del hospital. ¿Quién tiene educación? El que tiene plata. Quien no lo tenga se queda ignorante, porque un pueblo ignorante es un pueblo sometido, y un pueblo sometido es aquel que no va a ser capaz de transformar la sociedad ni arrancarle el poder a los que históricamente lo han tenido. Así funciona. Entonces lo que tenemos que señalar hoy es que la salud tiene que ser derecho fundamental. Y hace poco en el Congreso, en el Senado, 9 congresistas cuyas campañas fueron financiadas por los ricos de este país, por los dueños de las empresas, que hoy tienen 9 billones de pesos perdidos, se los mecatearon y no han explicado en dónde están, la plata de la salud nuestra, y los pacientes operados en sillas rimas en las puertas de hospitales. La reforma de la salud no ha pasado. La archivaron. Así también el modelo de salud del magisterio colombiano está intentando desmarcarse de ese negocio, del negocio del modelo, del negocio del sistema que impacta al magisterio colombiano. Son 13.5 billones de pesos lo que vale nuestro contrato. Para este año 2024, 5.8 billones. La pregunta ¿cuál es? ¿Nos desmarcamos del negocio o le seguimos entregando la plata a los que históricamente la han tenido, que son los anteriores operadores? Hoy la fiduprevisora encabeza Mauricio Marín, que por fin renunció, excelente, aunque tenemos que mirar de manera estructural esa situación, porque la fiduprevisora que no juega el papel y los operadores María, se te oye entrecortado. pues uno que quiere que siga el negocio y que voy a cerrar la cámara, y que el magisterio siga contando a los muertos y los operadores y los dueños del negocio construyendo edificios, cuadrando clínicas, comprando aviones, llevando su plata para paraísos fiscales y nosotros contando a los muertos. Por eso entonces la inquietud de la Compañía del Valle es concreta. Si aquí va a haber un cambio que va a tener un carácter y un principio de progresividad, tendrá que ser un cambio por la vida. Dificultades, claro. Evidenciadas en la Junta Nacional, claro. 10 días de plazo para que el tema camine y se materialice y avance, claro. Pero estamos cambiando lo que hace más de 30 años ha venido viviendo el magisterio. El negocio. Y nosotros defendemos la vida. Totalmente de acuerdo con el tema de los compañeros y compañeras organizados en LGTBIQ+. Hoy en FECODE hay una Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad. Eso significa que ahí tenemos que incorporar la lucha LGTBIQ+, las diversidades que hacen parte de este ejercicio. Es un movimiento social absolutamente importante para que avancemos. Es necesario sumar. Y mire, compañeros, compañeros, voy a transversalizar respuestas. Podemos tener las diferencias que queramos. Podemos tener los debates, los disensos. Pero al final, cuando usted adelanta un debate político, con altura, con argumentos, sale ganando esa base que nos eligió. No pueden los debates estar por encima de los derechos de esa base que está afuera esperando esos dirigentes y dirigentes al fin, ¿qué estamos? Entonces, miren usted que un tema de responsabilidad política. Por eso, bienvenida a la diferencia. Pero tenemos que efectivamente caminar y trascender para beneficiar a esa base de ese pueblo que nos está esperando con resultados estructurales. Hay un mecanismo de carrusel sindical, obviamente. Si a usted no le gustó lo que se definió aquí, pues vaya a armar tolda aparte. Es equivocado, porque si nosotros con el histórico de lucha hemos alcanzado lo que tenemos y nos falta mucho más, como el equilibrio de derechos para el Magisterio 278, pues en un sindicato pequeñito y atomizado, ¿qué vamos a conseguir? Nada. Y al final lo que consiga FECODE
va a impactar positivamente al sindicato paralelo que se fue por cualquier motivo, que ya lo leímos aquí, y van a ganar todos, pero estamos reventando la unidad. Así que mucho cuidado con el carrusel sindical, porque que no es la cantidad, es la calidad, es la unidad la que nos hace fuertes. Esa frase del error que dice FECODE tiene un error que no, bueno, la independencia de las alianzas políticas con los movimientos o con los partidos, compañeras, compañeros. Aquí nadie es virgen políticamente. Aquí todas y todos tenemos una militancia. Eso es claro. La gran mayoría, otros no tienen militancia ni pertenecen a un partido X o Y, pero todas y todos venimos de un partido político, de un grupo político, de una fuerza política. O si no, FECODE no estaría viva. Esas fuerzas le han dado la consistencia a la federación para que no se reviente, para que direccione correctamente el proceso, para que políticamente no se equivoque. Ah, bueno, viene la independencia. La independencia es un principio del movimiento sindical. ¿Cuántos sindicatos dejó construido Uribe Vélez? ¿Cuántos dirigentes y dirigentes se prestaron para ser cooptados en esos sindicatos y le hicieron el esguince al movimiento sindical clasista? Muchos. Pues en este momento, FECODE participó para que llegara al gobierno del cambio. Pero no somos gobierno, no cogobernamos. Gobierna el gobierno del cambio, los ministros y las ministras. FECODE juega un papel. Si en ese papel hay una posibilidad clara y evidente de que las transformaciones son para ese pueblo, para ese magisterio que eligió ese gobierno, pues hay que jugárnosla. Porque es que una cosa es que usted me hable de la independencia en un momento como el de Duque, como el de Uribe, como el de la ultraderecha guerrerista, donde el movimiento sindical era asesinado, masacrado y perseguido, porque Colombia se asesinó y se persiguió a la escuela como territorio de paz y al pensamiento crítico, y el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, sí la independencia, sí la autonomía, son principios, eso es claro. Aquí hemos hecho paros y movilizaciones, aquí hemos hecho mítines, los sindicatos han hecho mítines y han logrado avanzar. Pero venga, estamos en un momento de cambio. ¿Cómo actuamos? ¿Conectamos con la ultraderecha guerrerista para reventar el cambio? ¿O le sumamos al cambio como quiera que tenemos que trascender de lo que me da lo político? Por eso el debate de independencia y autonomía hay que darnos con un nivel político importante, pero con la claridad de la lucha y la identidad de clases. Eso no se nos puede olvidar. El tema de Asovinca. Ese tema de Asovinca es muy importante. Miren ustedes que Asovinca venía planteando un modelo de salud histórico y hoy lo tiene. Es la Junta Nacional que evidenciamos que los departamentos más avanzados en el modelo de salud, en un momento de transición compleja, complicada, donde el tema de medicamentos se hace fuerte y es complicadísimo. Es el punto más grande que tenemos hoy por resolver. Asoinca va bien, Arauca va bien, Chocó va bien, Nariño va bien. Es decir, que esto no es un escenario de la debacle, ni mucho menos, no. Hay muchas dificultades que se intentan corregir. Pero Asoinca, por ejemplo, en un papel histórico, logró hoy tener el modelo que históricamente había buscado, por el cual se movilizó. Eso es importante señalarlo. Y yo quiero decirte, compañera, que me gustó tu intervención, que es natural, tranquila y fresca, que Estados Unidos, el movimiento sindical, quita y pone gobiernos. El movimiento sindical de Estados Unidos puso a Barack Obama. Ese es un tema importante. ¿Cómo podemos los sindicatos asumir posición y jugar el papel? Tenemos la fuerza, podemos hacerlo. ¿Cómo incentivamos la lucha del 1278, la lucha de clases del 1278? Mire usted, en este momento hay 120.000 maestros y maestras 2277, aproximadamente. 130.000 maestros y maestras 1278. El magisterio 1278, quiéralo o no, en un cambio generacional, pronto tendrá que asumir las banderas de la federación. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con formación. Es decir, que si al magisterio 278 no se le pone un escenario concreto de formación, no vamos a tener quien dirija la federación y quien juegue el papel político en un momento de cambio. Por lo tanto, recogemos que el magisterio 278 hay que abrazarlo, hay que buscar el equilibrio en el tema pensional, que se puede hacer con la modificación de la ley 91-89 o que se puede hacer vía plan de desarrollo.
¿Cómo logramos mayores garantías para que la evaluación punitiva no funcione? Para que en el estatuto docente quedemos todas y todos recogidos. Pero ante todo, formación político-ideológica con perspectiva de género. Al magisterio 78 y todo el magisterio, la única posibilidad, la fuerte, la que nos hace grandes. Hay sindicatos regionales que le cierran a las bases las posibilidades por egos, por situaciones personales. Es complejo. Entonces le va a tocar a FECODE incidir en los sindicatos regionales. Eso significa marcar una ruta que permita leer una suma, unidad. Y eso es un ejercicio político. Los sindicatos regionales y muchas direcciones tienen crisis. Algunos compañeros y compañeras no juegan el papel o no tienen la formación y terminan fortaleciendo ejercicios paralelos o ejercicios que tienen que ver con la cotación de dirigentes y dirigentes. A eso hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque si perdamos la mirada clasista, pues nos dejamos contar por la ultraderecha y el sindicato va a direccionar hacia dónde? Hacia la ultraderecha, hacia los mismos que históricamente nos han tenido como estamos. Entonces recogemos esa mirada. ¿Cómo vamos a lograr conformación a los sindicatos regionales, a la dirección, a las bases, con todos los momentos de vinculación, fortalecer efectivamente la organización, porque hoy hay crisis en ese tema del movimiento sindical y no solamente FECODE, a todo nivel? ¿Cómo logramos entonces el tema de que, bueno, ya aclaré, el que el movimiento sindical se desligue de la clase política independiente? Muchos sindicatos le hicieron la tarea a Duque y a Uribe. Entonces el ejercicio hay que señalar lo histórico. Es como el tema del escándalo de los carrotanques. Se le está reventando las manos al gobierno del cambio que ha combatido la corrupción y se ha olvidado que el tema de los carrotanques y la corrupción pues venía de atrás, de los gobiernos anteriores. Entonces hagamos un ejercicio claro, coherente y sistemático para que no nos equivoquemos. La estrategia de FECODE para parar el paralelismo. FECODE ha venido trabajando y en el tema estatutario estamos hablando de una política de unidad. ¿Cómo logramos sumar? Muchos sindicatos paralelos le han dicho a FECODE, venga FECODE, recíbame. Venga FECODE, hablemos. Y vamos a hablar. Y vamos a hablar. ¿Saben por qué? Porque al final el sindicato oficial de FECODE les puede albergar, les puede recibir, pero con una política clara de unidad. Muchas veces usted escucha al sindicato paralelo. Compañero, ven, ¿cuál es su debate, hermano? ¿Cuál es su debate? Y hace el debate. Y decimos, venga, es que aquí no hay debate. Estamos por los mismos lados. El objetivo es el mismo. Nos falta escuadrar cositas, mecanismos, egos y algunas direcciones que se vienen trabajando para este lado. Entonces, cuadremos la forma. Pero el fondo está claro. Entonces, nos va a tocar mirar entre el estatutario de la mano con nuestra central unitaria cómo logramos sumar los sindicatos paralelos y que la afiliación crezca. No crezca los sindicatos, sino que crezca la afiliación y entonces fortalezcamos la organización sindical que tiene efectivamente unos escenarios importantes. Por ejemplo, está el sindicato por rama. ¿Cómo así que el SENA, Sintrenal que anunció paro, cómo así que ASPU están cada uno luchando por su lado? Cuando al final, ¿qué hacemos? Defendemos la educación pública estatal como derecho fundamental. Ahí está la ley estatutaria de educación, que tienen a petardos en el Senado, como el petardo de Paloma Valencia con el proyecto de ley 192 de bonos escolares. Entonces, ¿cómo no la defendemos si es la educación pública estatal garantizada desde los 3 grados de preescolar hasta la universidad? Sindicato por rama también puede ser un ejercicio importante que lo tiene la CUT en sus manos para lograr la unidad. Y en el estatuto de FECODE también está la unidad, cambiar la membresía de la federación para que otros sindicatos lleguen y al final demos la lucha por ramas. Ese es el costo de la unidad, porque yo puedo hablar mucho de unidad, pero al momento de unidad, pues me aparto y reviento lo que hay. Entonces, venga, ¿dónde está la coherencia? La unidad tiene costos. Yo cedo, tú cedes, y al final gana la base, gana el pueblo y ganan los cambios. Bueno, aquí estamos señalando una estrategia comunicativa total. Nos hemos quedado atrás. Si no hay estrategia comunicativa en la federación, porque hoy la inteligencia artificial nos está ganando la partida, porque hoy la brecha digital no está cerrada en Colombia, porque hoy los medios de comunicación después de la pandemia tomaron toda la fuerza y efectivamente, si no tenemos una estrategia comunicativa estructural, política que oriente, nos perdimos. Nos ganó la W, Semana, El Espectador y El Tiempo, que están jugando un papel absolutamente central en el golpe blando. Entonces yo como dirigente puedo salir a esos medios,
y me puedo despachar y hablar en contra y despotricar. Al final esos medios lo que están buscando es un golpe blando. ¿Qué termino de hacer yo? Coayudar al golpe blando. No solamente contra el gobierno del cambio, sino también contra la federación, contra los movimientos populares, contra el poder popular. Entonces miremos cómo hago el ejercicio. Con esto, con la ultraderecha de los medios del régimen, o buscamos una estrategia comunicativa berraca, fuerte, estructural, que nos permita tomar las banderas de lucha para poder sacar adelante este proceso. Es así de claro. ¿Cómo lograr el beneficio por la lucha y no el beneficio personal? Esto tiene que ver con la conciencia de clase. Esto tiene que ver con la formación. Si usted cree que en un sindicato se va a ir a enriquecer y se va a ir a organizar su forma de vida, el sindicato no es para eso. El sindicato le da las garantías a usted para que se movilice, porque usted no puede movilizarse en su salario. Le da unas garantías para que... Pero la plata del sindicato es para la movilización y la lucha. No olvide eso. De lo contrario, se está desviando el objetivo central del sindicalismo. Entonces, el sindicalismo no es para que usted viva, para que usted se beneficie. No, el sindicalismo es para crecer en unidad y transformar. La plata del sindicato es para la lucha. Y por eso el aporte suyo y el mío tiene que tener claridad y orientación real de para qué es el recurso de los sindicatos. Así Redondeamos en entonces, 2 minuticos. ya estoy terminando, qué maravilla. Pensé que iba a tener posibilidad. Vamos entonces, ¿cómo logramos abrazar la base? Con formación. Aquí tenemos un proyecto internacional Ara Formunde, ya tiene otro nombre distinto. Tenemos un proyecto de Canadá para el tema de CI, Escuela Territorio de Paz. FECO está dando miles de millones para la formación. Tenemos diplomado, tenemos ABC, tenemos formación de género. ¿Cómo logramos efectivamente confluir en ese ejercicio y que las bases se formen? Si las bases no se forman, aquí no pasa nada. Aquí no hay conciencia de clase, aquí no hay identidad de clase, aquí nos perdemos el rumbo. Así entonces yo quiero señalar con fuerza que nos corresponde trabajo territorial y decisión política para que señalemos, castiguemos la masacre en Palestina. Eso no es una guerra, eso no es un conflicto, es un genocidio. Y por eso ya Petro, la comunidad internacional y los tribunales internacionales le dieron la razón. Netanyahu es un genocida. Israel es un pueblo genocida, no el pueblo, el gobierno, porque abrazamos el pueblo de Israel, pero el gobierno está direccionando una masacre contra un pueblo inerme, a donde van más de 35.000 muertos, desmembrados, niños y mujeres. Así es pues que tenemos que tener la fuerza para que los ríos de gente en el mundo exijan que se pare la masacre y que los conflictos tengan una resolución política negociada. No son las armas, es la paz total. Y aquí el movimiento popular, el movimiento social, los sindicatos, FECODE, tiene que ponerle el punto. Eso es fundamental. Así entonces yo creo que es necesario entender que hoy estamos en modo unidad, en modo avance, en modo cambio. Y tenemos debates, bienvenidos, pero venga, al final, ¿usted de qué parte está? ¿Del cambio o de la represión? ¿Del cambio o de la opresión? ¿Del cambio o de la barbarie, la corrupción y la motosierra? Nosotros estamos con el cambio, porque la escuela es territorio de paz y porque Colombia tiene que ser potencia mundial de la vida hasta que la dignidad se haga costumbre. Que viva FECODE y que viva el magisterio colombiano y vamos con todas por la paz total. Gracias, Viva, viva, compañera María viva. Eugenia. Gracias, compañera María Eugenia. De manera entusiasta culminamos su intervención, la participación de la gente y llegamos a lo que queríamos, que se explica solo. Cómo los movimientos sindicales llegan a lo social y lo social trasciende a situaciones del modelo económico, que es el que impera ahora, el modelo neoliberal en Colombia, y cómo hay que trascender a lo político. Y eso tiene que ver con la dirigencia de las organizaciones sindicales y sociales que cumplan su papel. ¿Y cómo lo cumplen? Con formación. El dirigente tiene que llegar con una información que sepa interpretar adecuadamente la coyuntura para que tenga acogida en la base, en los intereses de esos trabajadores y se animen a dar los pasos de lo social, de lo sindical, a lo político. Y eso es FECODE.
Y esa es la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Por eso ha desarrollado su presencia a nivel nacional por encima de las otras centrales, porque ha sido capaz de interpretar los intereses más allá de lo gremial, hacia el modelo que hay que cambiar, y por eso somos hoy por hoy catalogados ya como prácticamente la ultraderecha nos catalogó organización política. Claro que en la coyuntura del salto que se dio, pasar y apoyar una candidatura de corte progresista, pues, y con aquello de que no solamente en la movilización, sino hasta con recursos, pues nos catalogan como que es el puño fuerte del gobierno desde lo social, no lo político. Eso es FECODE, esa es nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, ¿qué punto sigue? Lucha. La unidad didáctica, Albencito, la explicación de la unidad didáctica. Precisamente que me corresponde entonces decirle cuáles son los trabajos que vamos a realizar producto de lo tratado en el día de hoy. Vamos a mirar aquí las actividades a realizar. Enseguida el llamado para todos, no solamente para mis participantes en lo que me corresponde a mí, creo que para todos, de la disciplina y los trabajos a tiempo, sustentados, para que cumpla su mayor efecto lo que estamos realizando desde el diplomado. Entonces decimos para la semana número 13, de acuerdo con los documentos de tendencia del sindicalismo, los documentos que hemos tratado hoy y en este taller, la tendencia del sindicalismo y paralelismo sindical, ahí hay unos materiales, hay unas lecturas, más los elementos centrales que me imagino ustedes tomaron de la conferencia magistral que acaba de realizarnos la compañera María Eugenia, y cualquier otro documento de consultas que todos ustedes puedan por allí reforzar. Van a realizar unas actividades que deben aportar eso en las actividades y tareas. De igual manera, para el análisis y reflexiones en el foro, van a realizar, explique por qué los movimientos sociales y sindicales pueden configurarse como frentes de lucha para transitar hacia un modelo económico alternativo, lo que acabamos ahorita de comentar. Y para ello también tendrán allí unos documentos base y unos videos en los cuales ustedes deben desarrollar esta actividad de taller, participación con criterios propios. Hablo de eso en foro, no solamente a la riposta de lo que dice el otro, sino con criterios propios. Creen, y eso es lo que nosotros vemos, que los desarrollos que ustedes puedan ir adquiriendo en esta evolución que vamos nosotros de tema en tema avanzando con ustedes, su desarrollo, para que los alojen allí en la plataforma. A continuación, entonces, dichas las cosas así, damos la intervención, la participación al compañero Vicente Bryan para que plantee también sus criterios de conclusiones y cierre de esta semana número 13, que ha sido bastante animada con la presencia, la intervención de la compañera María Eugenia. Compañero Bryan, tiene usted el espacio y la palabra. Ok. Desde la ciudad de Medellín, del Teatro Luis Felipe Vélez Herrera, de la Asociación de Escritores de Antioquia, ADIDA, enviamos un cordial saludo para todos nuestros queridos colegas conectados en el diplomado. Nuestra gratitud a la compañera María Eugenia por su exposición en el día de hoy, al equipo de escuela por estar comprometido cada 8 días. Decirles, compañeros y compañeras, que hoy este tema expuesto por la compañera María Eugenia sobre los movimientos sociales y sindicales nos debe llevar a una reflexión para cambiar
pero un cambio positivo, una reflexión para entender la importancia que jugamos en la sociedad estos movimientos sociales y sindicales y para que nos ubiquemos como trabajadores de la educación y entendamos que pertenecemos a esa clase trabajadora y como trabajadores de la educación debemos de contribuir para que la comunidad educativa tome conciencia de que nos corresponde participar cualificando a la base para transformar. Por ello, creemos que la responsabilidad de todos los compañeros y compañeras que estamos cursando el diplomado es multiplicar al máximo esa conciencia que estamos adquiriendo, esos conocimientos que cada 8 días se entregan esos materiales a través de la plataforma que utilizamos. Entonces, creemos que en la medida que tengamos una base consciente y consecuente, entonces el cambio será más rápido, será más oportuno para bien de todos y lograremos esa justicia social que tanto anhelamos y que tanto insistimos y que continuaremos exigiéndola. Allí, compañeros, creemos que en nuestras instituciones educativas, en nuestros barrios, hay que ubicar a todos los que con ellos convivimos, con todos los que interactuamos, para que la gente sepa que la élite burgués de este país son escasamente 35 o 40 familias y que el hecho de tener determinado cargo o de tener determinado salario no determina la clase social, porque como se expuso hoy, lamentablemente algunos trabajadores creen que la clase social es el salario y es el cargo. No, compañeros, desde la época de Simón Bolívar hasta nuestros días, este país ha sido gobernado en esos 214 años por una élite criolla que le chupa la sangre a los trabajadores y trabajadoras del país, que no quiere que existan organizaciones sociales, que no quiere que existan sindicatos, que no quieren que haya una educación de calidad, que no desean que exista una justicia social. Por ello, legislan en contra del pueblo, en contra del bienestar que todos anhelamos, y lamentablemente esa conciencia no se ha adquirido. Entonces necesitamos adquirir esa conciencia de clase trabajadora, de lucha social, para que cada día tengamos una sociedad consciente y consecuente aportándole al cambio. Por ello, los compañeros y compañeras que hoy no han entendido que logramos una presidencia que ha presentado y continuará presentando proyectos de cambio, de transformación positiva en bien de la sociedad, ha tenido y tiene muchos obstáculos debido a que la mayoría de los congresistas legislan para esa clase minoritaria, para esa oligarquía rancia que tenemos en el país. Por ello, hay ciertas dificultades. Nosotros esperamos que se siga apoyando el gobierno de cambio, los proyectos sociales, y que en el 2026 el pueblo colombiano elija bien un Congreso que legisle para bien del pueblo colombiano. Porque si llevamos
otro presidente que le dé continuidad a las políticas que ha iniciado nuestro presidente Gustavo Petro. Necesitamos tener un Congreso mayoritario para que esos proyectos se conviertan en leyes, se conviertan en realidad. Entonces, es allí esa invitación respetuosa para que, compañeros, por favor, socialicemos todo esto, busquemos cómo cuantitativa y cualitativamente la clase trabajadora mejora sus condiciones, participa más de la vida política, económica y social. Y por último, decirles, compañeros, necesitamos la unidad, porque a través de la unidad y la lucha lograremos los cambios que la sociedad necesita. El maestro es un líder, una lideresa para llevar esa semilla, ese germen que transforme las condiciones nefastas de vida que hoy tiene la mayoría del pueblo colombiano. Es allí nuestra invitación para que todas y todos hagamos el trabajo. A todos, desearles una feliz semana con un puente incluido el lunes 3, que descansen, que se desatrasen los que aún están atrasados en algunas unidades y que Dios me los bendiga, los proteja. Y la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal estaremos conectados. Chao, chao.